Editorial. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos, edición estelar en este martes 29 de agosto. Les saluda Nancy Clavel. Yo soy Roxana Webb. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Dejar todo en manos de Dios y que fuera Él el que nos diera la victoria, y eso es lo que ha pasado este día. Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda y el resto de implicados en el caso Tregua entre Pandillas fueron absueltos. ¿A quién señaló el juez de responsable? Se lo contamos en esta emisión. Cámara admite pruebas en el caso del expresidente del órgano judicial Agustín García Calderón y su esposa, acusados de enriquecimiento ilícito y programa audiencia probatoria. El gobierno descarta decretar estado de emergencia en medio de la escalada de asesinatos de policías y los llamados desde diversos sectores. Hoy inició el proceso judicial en contra del hombre acusado de planificar el asesinato de su hermana para cobrar varias pólizas de seguro. Entérese qué le espera. También le contamos por qué Naciones Unidas decidió poner fin al trabajo de su representante Benito Andión como mediador de un segundo acuerdo de paz en El Salvador. En Venezuela, mediante un decreto, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó abrir un juicio al que denominan histórico contra dirigentes de la oposición, señalados de traición a la patria por respaldar las sanciones económicas de los Estados Unidos. A nuestros compañeros, Ingmar Batres nos tiene los detalles del fallo en la vista pública por el caso Tregua entre Pandillas, y Kelly Abrigo nos informará desde los juzgados de paz de Santa Tecla de la audiencia inicial en contra del hombre acusado de ser autor intelectual del asesinato de su hermana. Pero vamos a comenzar contigo, Ingmar. Buenas noches. Adelante, cuéntanos. Muy buenas noches, así es. Hoy un juez antimafia absolvió a los 18 acusados en el caso Tregua entre Pandillas. Sin embargo, dijo que se abrieran otras líneas de investigación que podrían incluir al propio ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Pero ¿qué pasó hoy en la sala 5B de los juzgados? Veamos a continuación. Un juzgado especializado de San Salvador absolvió a los imputados en el caso Tregua entre Pandillas, entre estos el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda, Anílber Rodríguez, exinspector del sistema penitenciario, y Raúl Mijango, mediador del proceso, y otras 15 personas incluyendo a miembros del Consejo Criminológico. El juez no encontró el delito de agrupaciones ilícitas porque las reuniones se hicieron dentro de cárceles y estaban presentes agentes del Estado. También señaló que no se puede determinar el papel que jugó el exdirector del organismo de inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo, y que el ingreso de objetos prohibidos a penales fue del conocimiento del exministro de Justicia y ahora ministro de Defensa, David Munguía Payés. En cuanto a los traslados de pandilleros del penal de Zacatecoluca hacia otros de menor seguridad, dijo que eran ordenados por Payés con pleno conocimiento del expresidente Mauricio Funes. El juzgador sentenció que a estas alturas no puede creer en el relato de Payés y que tanto él y el exdirector de la Policía Nacional Civil Francisco Salinas faltaron a la verdad y sus testimonios no aclararon nada, solo se defendieron. Pero la Fiscalía tampoco escapó a los señalamientos durante la vista pública. El juez dijo que no entendía al Ministerio Público en este caso porque habían directores de centros penales que no fueron investigados, y añadió que los fiscales presentaron a testigos que debieron ser juzgados. Ahora la Fiscalía deberá corregir la línea de investigación donde se podría incluir acusaciones en contra de Munguía Payés y otros funcionarios del gobierno de Mauricio Funes. Yo no llamaría un fallo en la investigación. Acordémonos que los delitos tienen plazo de prescripción y los eventos que pudieron suceder previo a eso, pues al momento en que se inició la acción penal, pues muchos de ellos ya estaban prescritos. Esa es la razón por la cual no se procedió a hacer otras imputaciones. Propusimos al señor juez una acusación de delitos que creímos que se habían tipificado. Al momento de leer la sentencia, pues determinaremos qué línea de acción seguir en cuanto a todos los imputados que fueron procesados. Es una valoración que haremos en la sentencia documento a raíz de la fundamentación que ha dado hasta este momento. Tenemos documentación que nos pueda arrojar que efectivamente esa hipótesis.
Como era de esperarse, los acusados dijeron estar de acuerdo con la resolución. Ni Nelson Rauda ni Anilber Rodríguez habían brindado declaraciones a la prensa durante todo el juicio, hasta que se conoció la sentencia. He dejado todo en manos de Dios, que la palabra de Cristo dice que cuando uno cree en Él y vamos con Él, nos fortalece en nuestras debilidades. Por tanto, eso es lo que nosotros hicimos, dejar todo en manos de Dios y que fuera Él el que nos diera la victoria, y eso es lo que ha pasado este día. Lo que yo digo, hemos sido utilizados como se dejó establecido en esta tarde, de acuerdo a la resolución, ¿verdad?, por la Fiscalía, porque únicamente fuimos procesados y, como dijo el señor juez, somos personas que fuimos condenadas prácticamente, ¿verdad? A través de los medios de comunicación fuimos condenados desde el inicio. Han sido 16 meses que hemos vivido este amargo calvario. El juez especializado de sentencia pues dejó muy claro que la representación fiscal omitió una serie de líneas investigativas, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que el general Munguía Payés es el responsable de todas estas circunstancias, sino que sí se evadieron una serie de lineamientos investigativos. Raúl Mijango no estuvo presente en la lectura del fallo, pero sí su abogado, quien dice que todavía se encuentra enfermo y en una Bartolina esperando otro caso donde se le acusa de extorsión. No habían elementos suficientes para que le atribuyeran los dos delitos a mi defendido. Él de igual forma se encuentra enfermo, se encuentra grave, por decirlo así, y como ustedes lo saben, está en Bartolina. Esta parte del caso queda cerrado, pero en las próximas semanas se podría conocer si la Fiscalía General de la República procederá a investigar a los encargados de la seguridad entre 2012 y 2013, época en la que se fraguó la tregua entre pandillas. También el juez dijo que se investigaran las posibles afectaciones a la Policía Nacional Civil tanto antes como después de la tregua entre pandillas. Ambas partes van a ser notificadas de este fallo el 21 de septiembre. Muchas gracias, Ingmar, por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Y estas, Roxana, son algunas frases polémicas y reacciones en redes sociales a lo largo del proceso judicial por la tregua entre pandillas. El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo en su momento, la tregua entre pandillas fue una política de Estado. A lo que el expresidente de la República, Mauricio Funes, respondió en su cuenta de Twitter: la tregua no fue política de gobierno, lo que sí fue una política de gobierno es el proceso de pacificación del país. El fiscal general Douglas Meléndez cuestionó las declaraciones del titular de la Defensa, quien declaró como testigo en el proceso. No tiene ninguna credibilidad porque él estuvo involucrado en este tema de la tregua. Aceptó en la fiscalía cuando lo entrevistamos que recibió $25,000 y no explicó para qué los había ocupado. Fueron las palabras del titular del Ministerio Público. Me sentí solo y rechazado a todo nivel. El presidente Funes dijo que desconocía el proceso y declaró que Monseñor Fabio Colindres, quien también testificó en el proceso. Y antes de conocerse el fallo, el ministro David Munguía Payés defendió la inocencia de los señalados. Yo espero que se haga justicia. He dicho en varias oportunidades que hay gente ahí que no tuvo nada que ver con este proceso, que sencillamente estuvieron en el momento equivocado y en lugar equivocado, porque muchas de las imputaciones que se le hacen a algunos de estos funcionarios son problemas domésticos que se dan periódicamente en los centros penales y ellos tuvieron la mala suerte de estar ahí, ¿verdad? Hay acusaciones de que introdujeron o dejaron introducir ilícitos como teléfonos celulares. Esos entran a los penales y han estado entrando siempre, aún hoy con el gran esfuerzo que estamos haciendo con las medidas extraordinarias, entran ilícitos. Entonces a esa gente les están acumulando algunas cosas que desde mi perspectiva no son constitutivas de delito. Supuestas presiones de grupos criminales para lograr nuevas negociaciones con las autoridades es lo que estaría detrás de la escalada de ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil y militares. Una situación que se ha tornado crítica en los últimos meses. Pese a ello, el gobierno descarta decretar estado de emergencia tal como lo proponen sectores políticos. La ola de violencia se ha cobrado la vida de 23 elementos de la Policía Nacional Civil en lo que va de 2017. Y en menos de 24 horas, 3 agentes fueron asesinados en diversas partes del país. A pesar de que se encuentren en la mira de los grupos criminales,
El gobierno descarta alguna posibilidad de decretar estado de emergencia para intentar minimizar la ofensiva criminal, a pesar de la solicitud de sectores políticos, como el fiscal general y el presidente de la Asamblea Legislativa. Hoy por hoy, secretario, se descarta decretar estado de emergencia. Nosotros no creemos que ninguna figura de ese tipo vaya a resolver el tema. Tenemos planes de seguridad que van a ser conocidos en su implementación en los próximos días. En los ataques articulados también han fallecido al menos 9 soldados, familiares de policías y delegaciones atacadas. El Ejecutivo tampoco cree viable legislar o aprobar algún tipo de reforma para reprimir el accionar de las pandillas. Así lo declaró el secretario de Comunicaciones. Esto no es un problema de papeles. O sea, puede haber un nuevo marco de leyes y eso obviamente ningún criminal antes de cometer un ilícito va a ver qué dice el papel. No, esto es un tema de políticas de Estado. El funcionario informó que ya existe un protocolo para los cuerpos de seguridad y las leyes necesarias. Nuestros agentes saben de que en muchos de estos casos lo que ha ocurrido es que quienes han fallecido, quienes han sido víctimas de la violencia es porque vulneraron algunas normas, estaban en un lugar peligroso, inadecuado, hubo descuido. Sin embargo, el gobierno informó que a inicios de septiembre presentará nuevas medidas para combatir otros delitos como la extorsión. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y más sectores se han unido al llamado para que el gobierno emprenda medidas que controlen el repunte de ataques contra los encargados de la seguridad. Yo sé que en cualquier país del mundo, si muere un policía, inmediatamente reacciona la autoridad. Sin rodeos, directo al cuestionamiento. El arzobispo de San Salvador le hizo un llamado al Estado para que actúe de inmediato y pase de los discursos a acciones en el combate delincuencial. ¿Cómo es posible que en un solo día 3 policías hayan muerto a manos de pandilleros? Dijo Monseñor José Luis Escobar Alas, indignado. Entonces, atacar a un policía es atacar la seguridad nacional. Se toca al Estado, es un funcionario, por así decirlo, y que está precisamente velando por la seguridad nacional. Pero eso no quita que la muerte de cualquier persona también es grave y que nos preocupa muchísimo. Al llamado se unen los derechos humanos. La procuradora Raquel de Caballero dice que el país no puede seguir sangrando. Realmente basta ya de violencia. Hago un llamado también a las autoridades para que protejan a nuestros policías, cuidar a quienes nos cuidan. Realmente estamos en una situación muy grave. En medio de estos llamados de paz también está el clamor de la población. Los salvadoreños caminan rodeados de zozobra. Si están matando a los policías, ¿qué más le podría pasar a los civiles? Dicen escondiendo su rostro y con voz suave, porque opinar también puede ser sentencia de muerte. Andamos con angustia, pues con temor, pues. No salimos como antes, que salíamos libremente, sin ningún temor. ¿Qué hacer? Algunos han propuesto decretar estado de emergencia, pero la Iglesia Católica y Derechos Humanos mejor sugieren otras medidas. En el pasado, estos estados de emergencia han provocado incluso abusos, excesos. Yo creo que debe haber una política criminal integral, que se revise lo que se está haciendo. Es el Estado el que tiene que reaccionar, no solo el gobierno, sino el Estado con sus 3 poderes, para de una vez poner fin. Estamos tocando fondo. Ya es necesario tomar medidas para que esto se solucione. Ante todo esto, lo cierto es que la delincuencia mantiene en luto a decenas de familias, irónicamente, en el año de la cultura de paz. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Y con el repunte de la violencia provocada por las pandillas en las últimas semanas, la Asociación Nacional de la Empresa Privada tiene su punto de vista crítico contra el gobierno. Nosotros queremos decir que las políticas públicas del actual gobierno han fracasado. Con el incremento de la violencia en los últimos días y los ataques contra agentes de seguridad, la Asociación Nacional de la Empresa Privada rechaza las políticas públicas del gobierno en materia de seguridad tomadas en los últimos años. Los gastos y pérdidas que reporta el gremio anualmente por la criminalidad es de $2.2 billones. El principal problema es la extorsión.
Esto significa lo que se paga en extorsiones, lo que se paga en seguridad privada, lo que no se hace, las inversiones que no vienen, las inversiones que se van, los puestos de empleo que no se generan, los puestos de empleo que se cierran. Sin definir cuántas empresas se ven afectadas por la extorsión que exigen las pandillas, para no atentar contra la integridad de los empresarios o sus empleados, la ANEP señala que no existen ni siquiera garantías para denunciar a los criminales. El temor que hay, que muchas veces que se ha denunciado, hasta como dijo el señor presidente, que hay malos policías que están involucrados en estos delitos. Por lo tanto, ellos mismos le ponen el dedo a las personas que han llegado a denunciar y al rato desaparecen. Y entonces lo que hacen es, si pueden pagar, pagan, si no pueden pagar, cierran, y la mayor parte de la gente, al no encontrar alternativas y soluciones, ¿cuál es la opción que tiene? Migrar. La empresa privada también critica la falta de oportunidades para la población y mala administración de recursos públicos para el desarrollo del país, que tiene una proyección de crecimiento económico de 2.3% en este año 2017. Esta es la realidad de lo que se vive en el país, un país donde faltan oportunidades, un país donde está controlado por maras, donde el costo de la inseguridad es alto, en donde no hay nuevos empleos. Si han ingresado más dinero, han gastado menos dinero, ¿dónde está el dinero? Inversión en educación, infraestructura y apostar por sectores como el turismo y exportaciones son las principales propuestas económicas de la ANEP, mientras que en seguridad recordaron las propuestas que dejó el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, cuando fue contratado para una consultoría sobre seguridad pública. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Néstor Hernández. Y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa fue el invitado a la entrevista de Hechos AM. Habló sobre los ataques a policías y sus propuestas para disminuir la situación de violencia. Porque esto ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional. Así reaccionó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa ante el incremento de la violencia y los ataques en contra de la corporación policial. Antonio Almendaris es firme en su posición de que el gobierno debería de echar mano de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Asegura que los militares tienen amplia preparación, aptitudes y capacidades. Reiteró que dar vida a este plan no necesita aprobación, ya que está estipulado en el artículo 168 de la Constitución de la República. Disponer de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía del Estado, de la integridad de su territorio, excepcionalmente si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. Ante el incremento de asesinatos de policías, el fiscal general llamó a los diputados a tomar medidas más drásticas y promover una ley de protección a funcionarios. Para el coronel Almendaris, desde la Asamblea Legislativa ya no se puede hacer y asegura que los agentes deben estar alerta y echar a andar el protocolo. Hay que separar las medidas de seguridad cuando se opera como tal y cuando uno anda con su permiso. Sí. Cuando hay una operación policial o militar, ya está el procedimiento operativo normal. Cuando uno sale con licencia, tiene que recordarse de que la situación que se está viviendo no es normal. Por lo tanto, a qué lugares va, a qué hora llega, cómo sale de su casa, dónde vive, todo eso tiene que tomarlo en cuenta el policía al momento de su resguardo. En el año 2015, Antonio Almendaris presentó una iniciativa que busca la creación de una ley especial de subsidios para que miembros de la corporación policial puedan acceder a viviendas en zonas seguras, medidas que aún están en estudio en la Asamblea Legislativa. El Estado puede proporcionar áreas en donde se puede construir en los 14 departamentos, donde podrían estar dignamente viviendo y seguros. Eso sí lo podemos nosotros hacer. Para Antonio Almendaris, el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad nacional y echar mano de todas las instituciones. Asegura que la ola de violencia hay que combatirla con la dosis exacta de prevención, combate y rehabilitación. Katy Ramos, Noticiero Hechos. Y a propósito sobre temas de seguridad, pusimos la siguiente pregunta en nuestra cuenta de Twitter de Noticiero Hechos, @Noticiero Hechos. ¿Estaría de acuerdo que el ejército tome las riendas de la seguridad nacional como lo han propuesto algunos sectores? El 76% dijo que sí,
y un 24% dijo que no, y así también recibimos varios comentarios. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La falta de diálogo político provocó la salida del representante de Naciones Unidas que buscaba un segundo acuerdo de paz en El Salvador. Con bombo y platillo anunció el gobierno la llegada al país de Benito Andión, representante de Naciones Unidas, para buscar un nuevo acuerdo de nación. Sin embargo, tras 8 meses en El Salvador, el mediador de los nuevos acuerdos de paz se enfrentó al panorama menos indicado. Es decir, que las fuerzas políticas no están interesadas en dialogar. La ONU decidió cancelar el trabajo de su enviado. Así lo confirmó la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Y las causas son las siguientes. No encontró eco en nuestro país para este diálogo entre las diferentes fuerzas políticas de nuestro país. Hago un llamado a la clase política a que nos sentemos a dialogar, a ver cómo podemos resolver los problemas de la vida nacional. Según el comunicado de la ONU, las condiciones para continuar la iniciativa no están reunidas. El objetivo de los segundos acuerdos de paz es solventar las deudas que aún continúan del conflicto armado y buscar la reconciliación. En otras palabras, la falta de diálogo y voluntad política mantiene al país estancado, algo que reconoce el mismo vicepresidente de la República. Lamentablemente hay una fuerza política que no ha querido dar paso en esa dirección, pero posiblemente sea por un tema coyuntural de carácter electoral, sobre todo porque vamos a tener elecciones intermedias en el próximo año. Naciones Unidas también dice que se puede retomar el trabajo cuando las principales fuerzas estén listas para dialogar. El canciller de la República dice que los esfuerzos continuarán. Lo que hemos decidido con Naciones Unidas es que el proceso de diálogo para una nueva generación de acuerdos pasaría a una nueva etapa, y esta etapa es una etapa de trabajo sectorial. No es la primera ocasión que Benito Andión está en un proceso que involucra a El Salvador. Ya en 1992 trabajó en los acuerdos de paz. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y vamos hasta el Juzgado de Paz de Santa Tecla con nuestra compañera Kelly Ábrego, que nos tiene los detalles de la audiencia en contra del acusado de planificar el asesinato de su propia hermana para cobrar pólizas de seguro. Kelly, adelante. Buenas noches, compañeras. Así es, ese día se llevó a cabo la audiencia en contra de Carlos Gómez. Como ya lo decían ustedes, es acusado de planificar el asesinato de su hermana Jamie Gómez. Junto a él, otras 2 personas también fueron procesadas por este caso. Bueno, las autoridades decretaron instrucción con detención en contra de Carlos Gómez y de estas otras 2 personas que ya mencionábamos habían participado en este asesinato. Pero ¿cuál fue el objetivo de Carlos Gómez de planificarlo? Y es que quería cobrar el seguro de vida de su hermana, que ascendía a un monto de $260,000. Al ser cuestionado por la prensa, Carlos Gómez en todo momento guardó silencio. Vamos a escuchar parte del ambiente, así como también parte de las declaraciones por parte de la Fiscalía. No tengo nada que decir hasta el momento. Usted aseguró a su hermana. Hay cámaras de vigilancia que demuestran que usted se reunió con los demás sujetos para planificar la muerte de su hermana. ¿Qué podría decir ante esto? O sea, sí acepta entonces usted que ¿Por qué aseguraría a su hermana, sabiendo que no tenía un trabajo estable y que usted sería el beneficiario en algún momento y se duplicaría las cifras de los seguros si ella fuera asesinada de esta manera? Específicamente, pues la prueba pericial, que es la que nos establece las inconsistencias que hay dentro de toda la prueba documental, no da con la prueba pericial para poder establecer la participación de él. Existe libertad probatoria dentro de nuestro proceso, ya será la juez quien valore pues qué indicios le aportan este tipo de elementos que se han presentado en esta audiencia. En el caso de llamadas también hay llamadas hacia el taxista.
Esas son situaciones que las establece el informe pericial de análisis telefónico. ¿Están dudas por parte de la juez acerca de...? Instrucción con detención para las 3 personas para que el proceso pues se mantenga en esa medida. Bueno, ya escuchábamos, compañeras, parte de estas declaraciones, también parte de las pruebas que la Fiscalía presentó son los videos que fueron tomados por cámaras de vigilancia donde se muestra al atacante cambiándose de ropa en Merliot, Santa Tecla. Así la información que se ha desarrollado este día en los juzgados de Santa Tecla, un hecho bastante lamentable y que ha conmocionado mucho a la población. Parte del informe que tenemos hasta esta hora, compañeras. Muy bien, gracias Kelly Ábrego por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Qué terrible historia. Y la Cámara Primero de lo Civil admitió las pruebas por presunto enriquecimiento ilícito en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, y su esposa, y dio fecha para la audiencia probatoria. El proceso civil en contra de Agustín García Calderón, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y su esposa Gloria Valdés de García, señalados de enriquecimiento ilícito por un monto de más de $193,000, continuará con la audiencia probatoria programada para el próximo 8 de noviembre. Luego que la Cámara Primero de lo Civil admitió pruebas que apuntan que el monto investigado en los años 2000 al 2009, cuando García ocupaba el cargo de magistrado presidente del órgano judicial, no fue obtenido por vías legales. 183.536.61 para el doctor Agustín García Calderón y para su esposa por $10,000, que hacen un total de 193.536.61. A la Fiscalía General de la República no se le ha rechazado ni una sola prueba. Entre las pruebas admitidas por la Cámara están un reporte de viajes, la declaración jurada de García Calderón al abandonar su cargo y el informe de probidad. Hay 2 irregularidades que determinan depósitos bancarios, uno por la cantidad aproximada de $62,000 y la otra por la cantidad de $86,006.76. Pedimos que una vez declarada la existencia de enriquecimiento ilícito, se ordene la restitución de esta cantidad de dinero demandada y que se inhabilite por el periodo de 10 años al doctor Agustín García Calderón para ejercer cualquier cargo público. Al proceso también se agregó auditorías del patrimonio personal de García Calderón antes y después de su gestión pública. Además de ello, la Cámara rechazó el testimonio del expresidente de la Corte y de un testigo que participó en la compraventa de uno de los vehículos investigados en el proceso, decisión que la defensa lamentó. Participó en una compraventa de uno de los vehículos que está siendo cuestionado en cuanto a su adquisición y obviamente creemos que es pertinente de que si alguien ha comparecido en un acto jurídico de esa naturaleza, pues declare, ¿verdad?, sobre lo ocurrido. Mire, la verdad es que no nos oponemos tanto a la auditoría, lo que nos oponemos a que solo eso conste. La parte demandada espera comprobar en la próxima etapa que el patrimonio de Agustín García Calderón y su esposa es lícito. Mientras tanto, 11 cuentas y 2 vehículos de los señalados se encuentran congeladas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Y comenzó el trabajo de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, institución que se encarga de establecer si existe o no un mal manejo de fondos de parte de funcionarios o instituciones públicas. Aunque no precisaron cuál es la mora de juicios de cuenta pendientes, los nuevos magistrados del ente Contralor del Estado, en su primer día de trabajo, se comprometieron a que este será uno de los primeros puntos a tratar en esta nueva administración encabezada por primera vez por una mujer. Carmen Elena Rivas, la nueva presidenta de la Corte de Cuentas, vinculada con el PCN, buscó una diputación en el año 2006 por el departamento de Chalatenango. Sentada en su nueva oficina de trabajo, defiende su elección. Ya quedó ahí demostrado que se llena con el perfil suficiente, que no se llenan los requisitos de ley. Ya se comparó con las sentencias de la sala también. En ese sentido, esa parte creería yo que ya está superada porque para eso se dio el dictamen. La afiliación partidaria es lo que llevó a ser electa en medio de una división entre las bancadas legislativas, cuestionando el incumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que ordenó que el ente Contralor debe ser independiente. La titular reitera su defensa. Y ustedes la pueden verificar en el proceso si pidieran los expedientes de cada uno de nosotros. Para mí eso ya está superado, no he cometido ningún fraude de ley, lo puedo demostrar y me puedo sujetar a al procedimiento que consideren pertinente. En una breve reunión, la nueva Corte de Cuentas expuso la necesidad de un presupuesto adecuado
y así resolver, entre otros casos, las apelaciones de la fiscalización de dinero público, que al cerrar 2016 tenían al menos 325 expedientes sin resolver en la Cámara de Segunda Instancia. Pero necesitamos enfocar y retomar ese tema a fin de, como dije, darle seguridad jurídica a los funcionarios que están relacionados en los juicios, pero también de cara a la rendición de cuentas y a la respuesta, que hay que darle a la población respecto al manejo de los fondos públicos. El único magistrado ausente en su primer día de trabajo en la institución fue el suplente Norberto Osmin Cunza, a quien también se le señala tener vínculos con el partido FMLN. Sin embargo, recibió el aval del Pleno y permanecerá en el ente donde ya fungió el año anterior como primer magistrado. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Néstor Hernández. Este día la Universidad Centroamericana, la Iglesia Católica y la Procuraduría de Derechos Humanos presentaron ante la población la propuesta para la regulación pública de aguas con participación ciudadana que buscará otorgarle un papel principal al Estado en la gestión integrada del recurso hídrico y sugiere crear la Autoridad Nacional de Aguas como ente rector. ¿Por qué convocamos hoy? Porque en la agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa está puesta que van a reanudar la discusión de la Ley General de Agua y van a comenzar por el tema de la institucionalidad. Entonces creímos oportuno recordarles, ya es tiempo, partidos políticos, ya es tiempo, señores diputadas y diputados, de reanudar esta discusión. El pueblo salvadoreño merece una Ley General de Agua. Y en otros temas, diferentes organizaciones presentaron una propuesta de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado que será presentada en la Asamblea Legislativa el próximo jueves. La propuesta está basada en 3 componentes: en la reparación psicosocial, económica y desde la memoria histórica. Según estadísticas, el número de personas afectadas durante esa época fue de aproximadamente 75,000. Esta propuesta de legislación responde a una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y a la sentencia de julio de 2016 sobre inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, en la cual la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena a la Asamblea Legislativa considerar las medidas de reparación integral a las víctimas que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación. Hay aspectos de donde se pueden sacar los fondos y al final no se está pidiendo realmente la gran cantidad, sino que es un fondo semilla. Gracias por continuar con nosotros. Y persiste el riesgo en los edificios del Ministerio de Hacienda, donde hace más de un mes se registró el incendio de grandes proporciones, que le costó la vida a 3 personas. La Torre 2 del Ministerio de Hacienda no cumple con al menos 24 medidas de seguridad emitidas por el Ministerio de Trabajo. Ese es el resultado de una inspección minuciosa tras el incendio registrado el pasado 7 de julio en la Torre 3 de esa cartera de Estado y que le cobró la vida a 3 personas y dejó una decena de lesionados. Viene otra etapa, es la etapa de la Dirección General de Inspecciones, quien actúa ya inspeccionando si hubo incumplimiento. Si hubo incumplimiento, por supuesto, van a tener que establecerse multas, porque es importante que la primera etapa sea cumplida, que es todo lo relativo a la prevención. Hacienda ya está trabajando para instalar las escaleras en los edificios. El 90% de los edificios en el país no cumplen con las medidas de seguridad, así lo ha revelado el Cuerpo de Bomberos. El viceministro de Obras Públicas asegura que el problema es que algunas instituciones públicas funcionan en lugares no adecuados, como el caso de las 3 torres, construidos para un complejo habitacional y terminaron convirtiéndose en la principal sede del Ministerio de Hacienda. Estructuralmente hablamos las cargas vivas y las cargas muertas que debe de tener un edificio de ese tipo. Y a ese efecto sí, hemos hecho unas recomendaciones de tener cuidado especialmente con los pesos que se le pueden poner a una estructura de este tipo.
Los traslados de personal hacia otras oficinas deben continuar. Coinciden ambos funcionarios. El principal objetivo debe ser resguardar la vida de los trabajadores y evitar más tragedias. Trasladar todo el recurso humano a otras oficinas que serán contratadas para poder habilitarlas y trasladar lo que ahí, realizaban en términos laborales para no utilizar, ese edificio hasta que ya esté en condiciones óptimas. Preventivamente, el traslados internos entre personal, no solo de personas, te quiero decir, también de equipos que se colocan y que a veces aumentan significativamente las cargas muertas. En los próximos 4 meses se estará trabajando en un plan para verificar las condiciones de seguridad de los edificios públicos. La mayoría data años atrás y registran daños en su infraestructura. Con imágenes de Eric Alfaro, este es un informe de Ileana Leiva. COSALUD entregó material didáctico al Ministerio de Educación para concientizar a los estudiantes sobre el riesgo de manipular pólvora como parte de la campaña Cero Pólvora, la nota perfecta de fin de año. Mi hermana se enojó y me puso la estrellita en la mano. Entonces yo solo lo que hice la apreté, pero a la vez la solté, pero me quedó pegada aquí. Cuando me la quité me quedó la quemada ahí, pero solo me pusieron un pañal y me dormí. Afortunadamente para esta joven, las cicatrices quedaron únicamente en su memoria. Los pirotécnicos, más allá de alegrar un momento, pueden marcar la vida de las personas. Entre el 1 de noviembre de 2016 y el 6 de enero de este año, se contabilizaron 189 víctimas de la mala manipulación de la pólvora. Los departamentos que han salido más afectados son San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Cuscatlán. Aunque las cifras disminuyeron a comparación de años anteriores, la pólvora es un peligro que aumenta en las festividades de Navidad y Año Nuevo. Y es que pese a la prohibición de la fabricación y comercialización de productos como los morteros número 10 y silbadores, la ley sigue violándose. Por ejemplo, un niño que esté en una unidad de cuidados intensivos le cuesta hasta $1.500, $2.000. Y depende de los días que esté ingresado, ¿verdad? Entonces, las lesiones, una lesión ambulatoria leve, ¿verdad?, puede andar con unos $200. Por ahora, el enfoque de las autoridades es la concientización de 1.3 millones de estudiantes de 5.184 centros educativos públicos a nivel nacional, con la entrega de material didáctico para que conozcan sobre sus riesgos. Es importante construir una cultura del uso irracional en este país culturalmente de los pirotécnicos, y para nosotros es bien importante comenzar antes del cierre del año escolar, en el último trimestre del año. La Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia también establece que cualquier persona que permita que niños, niñas o adolescentes manipulen productos pirotécnicos sin supervisión pueden ser sancionados con hasta 5 salarios mínimos. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Y a continuación, un servicio social. Se busca a José Jeremías Portillo Flores, de 40 años de edad, quien desapareció el pasado martes 22 de agosto en las cercanías del parque infantil. José Jeremías Portillo tiene padecimiento médico. Cualquier información la puede notificar al número telefónico 7149-7543 o al 911 de la Policía Nacional Civil. Tú cuidas de ellos y nosotros cuidamos tus remesas. Envía y recibe dinero con MoneyGram a más de 200 países. Pide el servicio de MoneyGram en la red de cooperativas Fedecases y recibe tu premio al instante. Presenta. Vamos ahora con nuestra sección Economía al Costo y saludamos a Crisia Recinos desde la sala de redacción. Hola Crisia, buenas noches, qué gusto. Qué gusto, Roxana Nayansi. Como siempre, esta vez les quiero hablar del récord crediticio. Si usted no sabe de qué se trata, es eso que evalúan los bancos para que usted pueda obtener un crédito. Les voy a mencionar algunos puntos que nos podrían ayudar
a que usted obtenga más fácilmente ese financiamiento que necesita. Por ejemplo, usted tiene que estar pendiente y consultando cuál es su récord. ¿Cómo hacerlo? Consúltelo a través de un buró de crédito, o si no, cuando usted hace una precalificación, cuando el banco lo precalifica para obtener este financiamiento. También algo que ocupa casi el 30% de la calificación que le dan los bancos es el historial de pagos que usted tiene. ¿Qué quiere decir esto? Es con qué frecuencia está pagando, si está cumpliendo con los plazos, si usted no se atrasa, qué hace cuando recibe la llamada de un banco. A veces parece insignificante y simplemente colgamos, pero es importante contestar porque es una forma también de calificarle. Si usted no tiene el dinero completo para pagar, dígalo, porque eso le permite que le den otras alternativas. También otro punto que toman en cuenta los bancos al elaborar el récord crediticio es el saldo pendiente. Usted tiene que estar dando movimiento a todas sus cuentas, a todos los créditos que tiene, para que así vaya mejorando su historial crediticio. Recuerde también de no incurrir en créditos que no pueda pagar. Si usted sabe que no va a poder costear las cuotas, es mejor desestimar esa posibilidad. Otro punto que ocupa también aproximadamente un 10% de la calificación que le van a dar los bancos es que tenga un historial crediticio. Si usted todavía no tiene un préstamo, puede incluso sacar una línea telefónica, etcétera. Recuerde que lo importante es que su nombre esté ahí en un registro, en un récord, y así pueda optar por ese préstamo, ya sea para comprar un vehículo o otras cosas personales, o incluso para optar por una vivienda. Son algunos puntos que usted tiene que tomar en cuenta para mejorar su historial o su récord crediticio. Muy bien, muchas gracias por tus consejos y por la sección, Crisia Recinos. Un gusto. Tú cuidas de ellos y nosotros cuidamos tus remesas. Envía y recibe dinero con MoneyGram. A más de 200 países, pide el servicio de MoneyGram en la red de cooperativas Fedecases y recibe tu premio al instante. Presentó. Y en pocas palabras, la secretaria Wanda Pignato presidió el lanzamiento de jornadas de sensibilización sobre derechos de personas adultas mayores dirigidas a jóvenes. A este evento también asistió el director del Infraven. Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social presentaron cuentas a la población derechohabiente de Occidente. El director general presentó el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo de junio 2016 a mayo 2017. La Secretaría Presidencial para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil realizó una conferencia sobre la verificación de planes de terremoto en el marco de la preparación del simulacro nacional ante un terremoto a realizarse el próximo 10 de octubre del presente año. Este día se realizó la colocación de ofrendas florales en el marco de la celebración del aniversario de la muerte del capitán general Gerardo Barrios en el Cementerio General Los Ilustres. Y un joven de 26 años fue asesinado con arma de fuego en la colonia San Antonio de San Marcos. De acuerdo con el informe policial, a la víctima horas antes la habían privado de libertad y al intentar escapar y buscar ayuda fue atacado a tiros. Con esto vamos a una nueva pausa, pero no nos cambie. Y este es el mapa del SNET, el que tiene en pantalla. Vemos que hay presencia de lluvias en varios lugares, como por ejemplo en Hilo Vasco, en Sensuntepeque, en Suchitoto, se encuentra lloviendo en estos momentos. Así es, así que tome nota porque se espera que llueva para las próximas horas. Ahí en pantalla tenemos algunos lugares en los que se están registrando las precipitaciones. Y para terminar, un impresionante video, un gatito blanco que sorprendió al mundo entero al imitar los pasos de Michael Jackson. Resulta que el menino huyó de su amo cuando ésta le ofreció una plata con ensalada y para lograrlo imitó los pasos del rey del pop. Este video se ha vuelto viral y ya tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube. Bueno, así nos despedimos. Que descanse, buenas noches. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos.